As having staying power, is this what you want to do, or do you still want to go to college too? What's your future plans? Well, I think this is what I want to do for the rest of my life. Definitely, I think this is something that, I mean, this is my job. I found out what I'm supposed to do at a young age, and I love to sing. I mean, if things slow down for me, I would probably go to college, but I hope that they won't, you know. And all you've got to do is make good music, and then, you know, make music that the audience wants to hear, and you'll be around for a long time. So that's what I intend to do. I think you will be. What about acting? A la hora de nombrar a las grandes de la música pop, sí o sí tenemos que mencionar al artista que ha marcado toda una generación, y es considerada la princesa del pop. Britney Jean Spears es una de las grandes pioneras de las cantantes que conocemos en la actualidad. A lo largo de su carrera musical ha ido sacando éxito tras éxito, de la mano de sus presentaciones icónicas con coreografías apoteósicas y siendo presente en las grandes noticias, sea por su gran talento o por los escándalos que han quedado marcados en la cultura. La princesa de la música popular tuvo que enfrentarse a las dificultades de ser una gran artista juvenil desde su debut, hasta llegar a la gran crisis de 2007. Pero hoy no hablaremos de todas estas desgracias que formaron a la cantante que vemos hoy en día en las redes sociales, sino que volveremos a los años 90 para poder averiguar la gran fama de Spears, en una época donde triunfaron los grandes grupos pop, y también observar a aquella adolescente que empezaba a entrar en esta gran industria musical, un lugar donde sus sueños se hicieron realidad, pero intentaron apagar a una estrella en todo su esplendor. Soy Oscar Giral y estás viendo Mundo Pop. Hoy hablaremos del gran debut de la icono pop Britney Spears, Baby One More Time. Si te gusta el contenido del canal, te recomiendo suscribirte y no perderte ningún vídeo relacionado al entorno pop. Ahora sí, comencemos. Britney Spears comenzó desde muy pequeña en el ámbito artístico. Sus padres vieron el gran talento que sumergía de la pequeña. A los 3 años fue apuntada a clases de baile en su ciudad natal, donde fue seleccionada para hacer un solo en el recital anual. Fue a clases de gimnasia y de canto, donde ganó en varios concursos de música infantil. Como vemos en este vídeo, la pequeña Britney poseía una gran voz para una niña de su edad y tenía potencial para convertirse en una gran estrella. Aunque no lo creáis, perdió en este concurso, llamado Star Search. Sin embargo, fue parte de la temporada 6 del conocido programa para niños The All News Mickey Mouse Club, donde fue aceptada al fin, porque en el primer intento la rechazaron por ser demasiado joven. Gracias a este show, Britney fue reconocida en el mundo infantil, y donde tuvo su mayor parte de audiencia en sus primeros años. Compartió pantalla con otras estrellas como Christina Aguilera y su expareja Justin Timberlake. A finales de la década, su manager, Lo Pearlman, le daba la oferta de unirse al grupo teen pop femenino llamado Innocence. Decidieron negarlo, porque veían el potencial de la joven Britney como solista, así que enviaron sus demos a las disqueras, pero muchas de ellas las rechazaron, argumentando que el público quería las bandas de pop como los Backstreet Boys y las Spice Girls, y no iba a ser otra Madonna. No obstante, los ejecutivos de Jeep Records le devolvieron la llamada diciendo: "Es muy raro escuchar a alguien de esa edad que pueda entregar el contenido emocional y el atractivo comercial. Para cualquier artista, la motivación es extremadamente importante, y Britney tiene eso". La cantante fue directa a Suecia, donde, a finales del 98, trabajó con el productor Max Martin, en uno de los sencillos más icónicos e importantes de la cultura pop, Baby One More Time. La canción fue todo un éxito, tocando la cima del Billboard Hot 100 y manteniéndose durante más de 30 semanas. Por su parte, medios especializados en la música le otorgaron buenas críticas y sobre todo, elogiaron la composición, al punto que fue considerada para los Grammys de 2020 y nominada 4 veces en los VMAs, donde presentó el single, empezando así sus grandes presentaciones en esta premiación. Baby One More Time se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia, con más de 10 millones de unidades. El tema habla de los sentimientos de una chica tras romper con su novio y posteriormente lamentar esta decisión que, hasta cierto punto, ya no tiene remedio. Cuando la compuso, Martin tenía una gran influencia de parte de ABBA, una de las grandes agrupaciones pop por excelencia.
De ahí es que en el inicio de la canción se escucha un piano y varias guitarras, pero también en la mitad y al final de esta hay un clímax que es la parte más dramática, que le da todo el sentido, no solo a la melodía sino a la letra misma. Es ahí justamente cuando se escucha varias voces que acompañan a Britney diciendo que su soledad le está matando. Otro factor que también tuvo un gran impacto en la cultura musical fue el videoclip, dirigido por Nigel Dick, en el cual Britney Spears, aún con 16 años, aparece en una aula de instituto moviendo su pluma, esperando que se acabe la clase y pensando en el chico que tanto ama. Y finalmente, con un vestuario provocativo de colegiala, bailando en los pasillos y esperando la llegada de su antiguo amor. El plan original consistía en elaborar un vídeo del agrado del público más joven, los niños, así que se propuso la elaboración de una caricatura. Sin embargo, Spears propuso ampliar el mercado, dirigiendo el vídeo a un público mayor. La idea detrás de la creación del vídeo musical fue completamente elaborado por ella, quien declaró que pese a la idea original que tenían en mente era bastante salvaje. Ella solo quería hacer un vídeo musical divertido, a través del cual sus seguidores se sintieran identificados. Por ello que sugirió al director que el vídeo tratara sobre ella en la escuela, bailando junto a un montón de chicos guapos a su alrededor. Cuando el clip apareció en MTV, otro icono de la cultura pop noventera, también terminó con esta inclinación que tenía por el rock y otros géneros parecidos para dejar entrar al pop, lo cual marcó a toda una generación. Antes de ser de la princesa del pop, la canción fue sugerida al grupo de TLC, las cuales rechazaron el tema porque ya habían terminado su tercer álbum de estudio. Y más que nada por la gran controversia de la palabra Hit Me, que traducida se puede confundir con golpéame, pero el productor aclaró que siempre se quiso referir a llámame. La misma artista confiesa que no entiende la confusión del público, ya que ella quiere que el chico que le gusta le dé una señal y no que la golpee. Tras ello, en enero de 1999, fue lanzado su álbum debut, Baby One More Time, que consistía de canciones dance pop y baladas. Todo el álbum estaba lleno de éxitos, y es que abarcaba a esta joven chica que sufría por el amor de su vida, y la cual daría todo por él. Salió a la venta en el 99, y de pronto llegó al número 1 en todos los rankings, y vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo. El éxito de Britney Spears desencadenó el surgimiento de varias cantantes jóvenes de pop, como Christina Aguilera, con quien sería rivalizada constantemente por los medios. Fue a partir de ese entonces cuando Britney se convirtió en la estrella pop más famosa del fin del siglo XX. Sometimes se convirtió en el segundo single, una balada que se utilizaba mucho para ver esta versatilidad de los artistas, toda una fórmula pop comercial. La canción trataba de aquellos miedos de Britney respecto a abrirse con el chico que ha robado su corazón. Ella quiere ir despacio para poder dejar esas inseguridades que tiene. Como vemos, seguíamos con esta imagen de chica virginal para el público más joven, incluso en el vídeo musical, dirigido por el mismo director de Baby One More Time. Este tema tuvo un gran éxito en países fuera de Estados Unidos, siendo número 1 en diferentes charts de Europa. Mientras que por culpa de no tener un formato físico en América del Norte, el tema ingresó en la posición número 21 en Billboard. El tercer single del álbum, You Drive Me Crazy, pudo ingresar en el top 10 de las listas estadounidenses, gracias a la gran similitud con el lead single, siendo otro gran éxito para la cantante. Sin embargo, no fue el sencillo del álbum, sino que promocionaron otra versión, que era un remix. El vídeo musical es otra idea sacada de la mente de Britney, donde sale caracterizada como una camarera de los años 60 en una discoteca, cambiando su outfit a otro más juvenil y cantando sobre ese amor que siente por aquel chico que la vuelve loca. La verdad, el gran parecido con su primer sencillo son muy evidentes, en el estilo de los videoclips y además en la instrumentación y producción de los temas. Pero esto no dejó de llevar a la cantante a la fama absoluta. You Drive Me Crazy se ha convertido en otra de las canciones más icónicas de toda su carrera y recordada con cariño por muchos de sus fans. Sus dos últimos singles, baladas que profundizaban el tema sobre hacer todo lo posible para hacer feliz al chico que le gusta. Born to Make You Happy tuvo otro gran éxito fuera de Estados Unidos, ya que la discográfica no la lanzó en ese país ni la comercializó. Sin embargo, sigue siendo otra de las baladas más escuchadas del artista. El clip es más conocido por ser el primer vídeo de Spears con un argumento totalmente inescrutable, que demuestra cómo sus representantes de imagen pública encaminaron una línea delicada para hacerla ver entre sexy e inofensiva. En su contraparte, el último single, From the Bottom of My Broken Heart, tuvo un éxito moderado, ingresando en el top 15, e interpretándola en los Grammys del año 2000. El vídeo empieza con un Spears marchándose de casa, pues quiere alejarse de su primer amor con quien terminó. Durante el transcurso, además de mostrar recuerdos de su pasado junto a ese amor, apreciamos a Britney en una parada esperando un bus, mientras rápidamente el chico que la abandonó se dirige a detenerla en su automóvil, pero cuando él llega a la parada, ella ya se ha marchado. Esta canción abarca el tema de perdonar,
y mantener ese primer amor, aunque ya no estén juntos, siempre guardarle ese cariño en lo más profundo del corazón. Como vemos, vuelve esta Britney angelical que tanto se buscaba. En conclusión, este álbum marcó un referente para el mundo, y los motivos son muchos, las razones incontables de por qué hoy Baby One More Time es un icono de la música pop de los 90, de la cultura misma de esta generación y traspasando a la actualidad. Britney Spears, sin saberlo, llegó para colocarse a la par de Madonna y en vez de ser la reina, se colocó en el lugar de la princesa del pop. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.